ley ceremonial, y eso pues causaba molestia a los judíos en Jerusalén. Y ahora Pablo sabía muy bien que Jerusalén iba a ser arrasada y él quería salvar a los judíos que estaban en Jerusalén, y por eso Pablo estaba dispuesto a conceder, así sea algo pequeño en cuanto a la ley ceremonial, para que los judíos entendieran que él no era esa persona mala que de alguna manera quería apostatar de la ley de Moisés. Leamos en Hechos capítulo 21, versículo 23 al 24. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Aquí es apenas obvio, ¿verdad?, que los ancianos de Jerusalén hacían referencia a la ley ceremonial, pues le estaban diciendo a Pablo que hiciera el ritual de purificación del voto de nazareato, y ese ritual llegaba hasta el punto de que había que ofrecer una tórtola en ofrenda en el templo. Sin embargo, el Espíritu Santo no permitió que el asunto llegara hasta allá, porque luego Pablo fue interrumpido por otros judíos que venían de Asia Menor, que ya conocían a Pablo. Cuando lo vieron, lo identificaron de inmediato, dijeron que ese era el apóstata que andaba por todas las naciones, despotricando del pueblo judío, del templo y de la ley, algo que todavía sigue ocurriendo hoy en día, ¿verdad? Todavía vemos a judíos hablando mal del apóstol Pablo. Sin embargo, los ancianos le dijeron a Pablo que tratara de hacer este rito ceremonial y de presentarse en el templo. Como ya vimos, eso no es contrario a la ley. Eso no quiere decir que el apóstol Pablo se sometió a la ley ceremonial. Sin embargo, los ancianos le dijeron a Pablo que hiciera este rito ceremonial. Pero luego le hacen la siguiente aclaración, basado ya en las situaciones que habían ocurrido con los gentiles y con Pedro, como ya vimos. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. ¿Qué es ese nada de esto, verdad, hermanos? Pues si seguimos el contexto, es nada de esos rituales de purificación, de ir al templo, de presentar una tórtola. Nada de eso, es decir, nada de la ley ceremonial. Y luego dicen solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, cosas que tienen que ver con la ley moral. Entonces es evidente, hermanos, la frase clave que dice que nosotros hemos determinado que no guarden nada de esto, hace referencia a esos ritos y ceremonias de la ley ceremonial, pero no puede hacer referencia a la ley moral. Entonces no puede hacer referencia ni al sábado, porque ya vimos que dicen, Moisés tiene quien le predique cada sábado. ¿Cómo va a hacer referencia ese nada de esto al sábado? Cuando el contexto está diciendo que nada de esto es purifícate con ellos, rasura tu cabeza, y tiene que ver con un ritual de la ley del nazareato. Es parte de la ley ceremonial. Hermanos, entonces miremos que este pasaje bíblico es también bastante contundente cuando los ancianos le dicen a Pablo que los gentiles no tienen por qué hacer esos ritos. Y ese es un punto clave de la victoria de Pablo, aunque inicialmente parecía que él había sido derrotado porque fue tomado por los judíos y no lo dejaban hablar, y luego lo llevaron ante el centurión romano, en fin. Parecía que Pablo no había logrado su cometido, pero ese concilio, esa frase, es contundente para la victoria de Pablo cuando los ancianos reconocen que los gentiles no tenían por qué guardar la ley ceremonial y aún podían obtener la salvación. Ahí estaba la victoria de Pablo, hermanos. Es tan impresionante la inteligencia y la sabiduría del Espíritu Santo, porque uno pudiera decir, ¿para qué el Espíritu Santo quería que el apóstol Pablo fuera a Jerusalén si no logró nada
finalmente lo capturaron y se lo llevaron. Entonces, ¿para qué quería el Espíritu Santo que fuera el apóstol Pablo? Pero se logró la victoria cuando los ancianos decretan ese concilio. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Pues cualquier persona que razona dice, un momentico, si los gentiles se salvan sin practicar la ley ceremonial, ¿por qué yo como judío voy a estar sometido a la ley ceremonial para salvarme? No tiene ninguna lógica, ¿verdad? Entonces cualquier judío va a decir y a razonar con todo derecho de que no tiene que presentarse en un templo a presentar ofrendas, ni tampoco tiene que bailar canciones judías, ni tiene por qué enrollarse una manta o una sábana en la cabeza, ni bailar con una fruta en cada mano, porque si los gentiles se salvan sin hacer eso, ¿por qué tú como judío te vas a ver obligado a hacer eso para salvarte? Como ya está escrito, Dios no hace acepción de personas. Ahí está la victoria de Pablo. El golpe contundente a un judaísmo ceremonial que no salvaba a nadie, ni siquiera querían que los gentiles entraran al templo, razón por la cual el judaísmo no daba frutos de salvación para nadie, como ocurre también hoy en día. Trata de ir a una sinagoga a ver qué es lo que va a pasar. Pues no te van a dejar entrar si eres gentil. Y si eres judío, más te vale que lleves tu certificado de nacimiento donde se demuestre que en realidad eres judío. De otra manera no te van a dejar entrar. ¿Qué sentido tiene eso, verdad, hermanos? Entonces, este tal Dios de los judíos, al que ellos llaman Hashem, es solo para los judíos. Y solo ellos son el pueblo de Dios. ¿Y el resto estamos perdidos, hermanos? Eso no tiene ningún sentido. Y bueno, hermanos, me toca cortar aquí el video como para que no se me vaya más largo. Creo que el siguiente tema de lo que dice el señor César Vidal lo voy a exponer en un siguiente video, porque de verdad que dice muchas locuras. Pero creo que este video ha sido bastante contundente y creo que te ayuda mucho a entender todo lo que ocurre en Hechos de los Apóstoles, que a veces pareciera como contradictorio, a veces es como que tú no lo puedes entender y ya sabes por qué. Y es porque introducen en tu mente sofismas, mentiras, que cuando tú lees la Biblia, pues no coincide lo que ellos te han enseñado con lo que tú estás leyendo y entonces no entiendes nada, porque tu mente parte de la base de lo que estos pastores y sacerdotes te han enseñado y entonces no puedes llegar a la verdad. Y creo que este video es bastante poderoso y contundente para ayudarte a entender toda la palabra de Dios. Ya vemos que la ley de Moisés sigue válida, pero no la ley ceremonial ni la ley judicial. Sigue válida la ley de Moisés en su parte moral, como el apóstol Pablo lo dice, como lo dicen los dos concilios de Jerusalén. El primero dice, porque ya Moisés tiene quien le predique cada sábado. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de la ley moral? ¿Para qué vamos a decir que hay que guardar el sábado? Si ya Moisés tiene quien le predique cada sábado. Y luego en el segundo concilio los ancianos dicen que los gentiles no tienen por qué guardar los ritos ni ceremonias del nazareato que van relacionados con todos los otros ritos y ceremonias. Y si los gentiles no tienen por qué guardarlo, ¿por qué los judíos tienen que guardarlo, verdad? Es que tanto judíos como gentiles están en la misma situación. Ambos han sido limpiados con la sangre de Jesús. Ambos tienen que arrepentirse y reconocer a Jesús para tener la vida eterna. Ambos tienen que guardar la ley de Moisés en la parte moral de la ley de Moisés, incluyendo la ley dietética de Levítico. Irrefutable, hermanos. Bueno, les mando un abrazo y un recontra saludazo. No me extiendo más. Les mando también bendiciones en este hermoso Shabbat y que tengan un gran y feliz Shabbat muy bendecido y que sigamos, hermanos, esforzándonos hacia la santidad y hacia la perfección. Hasta pronto, hermanos.